La voz por el altavoz anunció el abordaje del vuelo 214 con destino a Mérida, y sentí que mi pecho se apretaba. El pase de abordar en mi mano estaba húmedo por el sudor de mi palma, pero lo sostenía como si fuera mi único salvavidas. A los 72 años, la mayoría de las mujeres de mi edad estarían durmiendo en sus camas o tal vez ya en sus cocinas, preparando pasteles o puliendo la vajilla. Durante décadas, esa había sido yo, año tras año, en el Día de Acción de Gracias. Me levantaba antes del amanecer para bañar pavos, batir puré de papa y llenar un comedor que nadie reconocía como mi esfuerzo. Pero esta mañana no estaba en mi cocina. Estaba en la puerta B12 del aeropuerto de Morelia, con el leve olor a café mezclado con combustible de avión. Mi corazón latiendo más fuerte de lo que lo había hecho en años. Mi hija Lorena se despertaría en unas horas, segura de que yo ya estaba ocupada en la cocina. Esperaría que la casa oliera a pavo asado y panecillos con mantequilla. La mesa lista para 30 invitados que creían que su perfecta celebración era un milagro de su encanto. En cambio, encontraría un refrigerador frío, compras sin tocar y una nota junto a un sobre sellado. Ese sobre me había tomado semanas preparar. Adentro estaba mi testamento actualizado, firmado y notariado, excluyendo a Lorena de la herencia que siempre asumió le pertenecía solo a ella. Nunca notó el cansancio en mis manos ni la advertencia en los ojos de mi doctor. Solo le importaban las apariencias. Y las apariencias requerían que yo actuara hasta colapsar. Este año, decidí que el espectáculo había terminado. La alfombra bajo mis zapatos amortiguó mis pasos mientras me acercaba a la fila de abordaje. Cada paso firme, aunque mis dedos aún temblaban. Pensé en mi difunto esposo y en cómo una vez me dijo: Amparo, nunca dejes que confundan tu bondad con debilidad. Durante años olvidé esas palabras, enterrándolas bajo cazuelas y salsa de arándanos, pero esa noche, a las 3 de la mañana, con un pase de abordar en la mano y una maleta a mi lado, las recordé. Cuando el agente escaneó mi boleto y la puerta se abrió, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No solo dejaba atrás un pavo o una tradición navideña, dejaba atrás un patrón que había consumido gran parte de mi vida. Di un paso adelante, segura de que la historia de cómo todo comenzó regresaría a mí en cuanto cerrara los ojos en el avión. 3 días antes del Día de Acción de Gracias, estaba en el fregadero de la cocina, con las manos en espuma tibia, cuando escuché los tacones de Lorena resonando en el piso de madera como el golpe seco de un martillo. Entró con su hijo adolescente siguiéndola, con los pulgares pegados al teléfono, y una pila de papeles en sus manos perfectamente arregladas. Sin saludar, los dejó caer en el mostrador a mi lado. Con la tinta aún fresca: Aquí está la lista de invitados y el menú, dijo con brusquedad, alisándose el cabello como si estuviera presentando en una junta directiva 30 personas este año. Los Guzmán estarán aquí, así que debe ser impecable. Empieza a cocinar a las 4 de la mañana en punto, y por favor, que sea perfecto esta vez. Sequé las manos con una servilleta, forzando una sonrisa que no sentía. 4 de la mañana, pregunté con suavidad. Aunque ya sabía su respuesta, los ojos de Lorena se deslizaron hacia su hijo. Luego, de vuelta a mí, con una expresión de irritación disfrazada de paciencia: Sí, mamá. Los Guzmán esperan una comida temprana. Están acostumbrados a un estándar más alto, y les prometí que tú lo harías bien. Siempre lo has logrado antes. Siempre lo has logrado. Tragué esas palabras como una pastilla amarga. Igual que había tragado tantas exigencias a lo largo de los años, bajé la vista a la lista 30 nombres. Muchos de ellos personas que apenas conocía. Se recargó en el mostrador, su voz suavizándose solo para alardear. Esta cena es importante. Estará la junta del club, si todo sale como planeado. Seremos los anfitriones de la gala de primavera. ¿Te imaginas lo que eso significará para nosotras? No para nosotras, pensé, sino para ella.
Para Lorena, las reuniones familiares se habían convertido en un escenario. Cada platillo que cocinaba era un reflector para sus ambiciones. Mi papel era invisible, el esfuerzo interminable detrás del telón. Mientras ella se llevaba los aplausos, asentí débilmente, mi sonrisa quebrándose en los bordes, y doblé la lista con manos cuidadosas. Haré lo que pueda. No notó el peso en mi voz. Ya estaba saliendo por la puerta, dando instrucciones por encima del hombro. No te preocupes, mamá. Siempre lo logras. Los papeles pesaban en mi mano mientras miraba la puerta cerrada, dándome cuenta de que para ella, mi agotamiento era solo parte del decorado, tan olvidable como los platos que se amontonarían una vez que los aplausos terminaran. Cuando Lorena tenía 8 años, vendí los aretes de perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. El dinero fue para pagar su colegiatura en la escuela privada que tanto había suplicado. Me dije que valía la pena, su futuro brillaría más que el mío. Más tarde, cuando estaba en la secundaria, rechacé un ascenso que habría duplicado mi carga de trabajo. Temerosa de no estar en casa lo suficiente para ella, me convencí de que la estabilidad era más importante que la ambición. Durante años, me entregué a la cocina, en parte porque era asequible, en parte porque sentía que era una forma de amarla que las palabras nunca podrían cubrir. Cuando sus amigos venían, horneaba pasteles y asaba pollos, llenando la casa con aromas de consuelo. Ellos elogiaban la comida, sus voces llenas de gratitud. Lorena se encogía de hombros, echándose el cabello hacia atrás. A mamá le gusta esto, vive para esto, como si mi trabajo fuera solo un pasatiempo, como si las horas no se tallaran en mi cuerpo. El día de Acción de Gracias alguna vez fue una mesa pequeña, solo nosotras dos. A veces mi hermana sí podía viajar. Recuerdo la sonrisa de Lorena el primer año que horneé un pavo, lo orgullosa que se veía sosteniendo el cuchillo para trinchar, pero con los años, la festividad se convirtió en su obra de teatro. Cuando se unió al club campestre, mi cocina se transformó en su escenario. 30 invitados se volvieron la norma, y los elogios que alguna vez fueron míos se convirtieron en su moneda. Ahora, a los 72, mis muñecas duelen al amasar masa. Mis rodillas palpitan tras estar mucho tiempo frente a la estufa. Mi doctor me ha advertido más de una vez sobre el esfuerzo, recordándome que la presión arterial no es algo para ignorar. Lorena solo ríe, desechando la preocupación. Mamá es más fuerte de lo que parece, le dice a cualquiera que insinúa que podría necesitar descanso. Escucho esas palabras y siento que desaparezco, reducida a un motor invisible que impulsa sus ambiciones, un papel para el que nunca audicioné, pero que he interpretado por demasiado tiempo. El pensamiento permaneció mientras desdoblaba la lista de invitados que había dejado. Me senté en la mesa de la cocina con la lista desplegada frente a mí, el papel temblando ligeramente en mis manos. 30 nombres se extendían por la página, escritos con la letra pulcra y deliberada de Lorena. Revisé las columnas una vez, luego otra, pensando que debía haberlo pasado por alto, pero no importa cuánto buscara, mi propio nombre no estaba en la lista. No era una invitada en mi propia mesa al principio. La omisión me pareció absurda, un error administrativo fácil de explicar, pero mientras más miraba, más claro se volvía: no era un error. Para Lorena, yo no formaba parte de la cena. Era la trabajadora detrás de ella, invisible, innecesaria para contar. Mi estómago se apretó como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido. Entonces noté algo más. El nombre de Verónica también faltaba. Mi sobrina, que nunca se había perdido un día de Acción de Gracias desde que tuvo edad para sostener un tenedor. Me había llamado semanas atrás, con la voz temblorosa mientras compartía la noticia de su divorcio. Le prometí consuelo, un lugar en la mesa, una familia que estaría a su lado sin importar qué. Y ahora estaba borrada con un movimiento de la pluma de Lorena. Recordé las palabras casuales de Lorena ese mismo día. No podemos tener historias complicadas en la mesa.
Los Guzmán no necesitan ver ese tipo de cosas, historias complicadas, como si el dolor y el desamor fueran manchas en su imagen cuidadosamente pulida. Doblé el papel de nuevo, más despacio esta vez, presionando el pliegue con mano firme. Verónica hoy, yo mañana. Ese pensamiento resonó en la cocina silenciosa como una campana de advertencia. Si mi hija podía borrar a su prima por ser inconveniente, ¿qué le impedía borrarme a mí en el momento en que mis manos ya no pudieran realizar milagros? La lista doblada pesaba más de lo que debería, como prueba de algo que me había negado a admitir durante años. La guardé en el cajón y lo cerré, pero el sonido de la madera rasgando contra el marco sonó más fuerte de lo esperado, llevándome al silencio de la noche, donde mi decisión comenzó a formarse. El carrito del supermercado traqueteaba bajo el peso de 3 pavos, 2 jamones y verduras apiladas tan alto que apenas podía ver por encima. Mis brazos dolían al levantar bolsas de papas al mostrador, cada una cayendo como piedra en un río contra el que había nadado durante años. La cajera miró la montaña de comida, luego a mí, y ofreció una sonrisa cortés. Pero fue la señora Morales, mi vecina viuda, quien dijo la verdad mientras se acercaba con un solo pan en la mano. «Cariño», dijo suavemente, su rostro arrugado con preocupación. «Eso no es ayuda, es ahogarte». Sus palabras dolieron más de lo que ella podía imaginar. Las llevé conmigo mientras cargaba el maletero, mientras manejaba a casa, mientras arrastraba cada bolsa pesada a la cocina. Para cuando estuve en el mostrador, pelando zanahorias hasta que mis dedos se acalambraron, sentí que sus palabras se habían tallado en mis huesos. Lorena entró mientras estaba sumergida en el corte. Echó un vistazo a las crecientes pilas de ingredientes sin realmente verme. «No lo pienses demasiado, mamá. Yo ayudaré con las flores y a recibir a los invitados. La presentación lo es todo. Después de todo», lo dijo con tal facilidad, como si yo fuera una proveedora de banquetes y ella la anfitriona de una gala. Asentí, aunque el cuchillo resbaló en mi mano, dejando un corte superficial en mi pulgar. No lo notó. Ya estaba al teléfono, riendo sobre la disposición de la mesa. Esa noche, desperté con una opresión ardiente en el pecho, lo bastante fuerte como para robarme el aliento. Me senté derecha, presionando una mano contra mi corazón hasta que el dolor se suavizó en un latido sordo. Las palabras de mi doctor resonaron. «El estrés puede ser fatal. Debes descansar, Amparo». Miré mis manos ampolladas bajo la tenue luz de mi lámpara de noche. La piel en carne viva por horas de cortar. Por primera vez, me permití nombrar lo que había evadido. Me estaba matando trabajando por la vanidad de mi hija. La realización me dejó temblando, pero también estabilizó algo dentro de mí, mientras el primer rastro de determinación comenzaba a endurecerse. La casa estaba en calma cuando me levanté de la cama. Con un silencio que presionaba los oídos, caminé al comedor y abrí mi laptop. El brillo de la pantalla cortando la oscuridad. Mis dedos vacilaron, temblando. Antes de escribir vuelos de última hora, Mérida apareció en la cima de la lista, un vuelo a las 4:15. Mi pecho se apretó. Mi difunta hermana alguna vez soñó con retirarse allí, con mañanas junto al mar y tardes bajo palmeras. Le había prometido visitarla algún día, una promesa que murió con ella. Ahora, Mérida se sentía como la libertad llamándome a través de los años. Hice clic en las pantallas de reserva, cada página preguntándome si estaba segura. Lo estaba. Usé la cuenta conjunta, la misma que Lorena asumía pagaría su extravagante festín. Mi nombre llenó el formulario de pasajero, solo el mío. Cuando el correo de confirmación llegó a mi bandeja, me sentí más ligera, como si una cadena invisible se hubiera roto. Saqué una maleta pequeña del closet y la llené con lo que importaba: un vestido amarillo que no había usado en años, sandalias, un libro que llevaba demasiado tiempo esperando ser leído. En la cocina, dejé un sobre sellado en el mostrador. Adentro,
mi testamento revisado, a su lado. Una nota escrita de mi puño y letra. No cocinaré hasta la tumba por apariencias. El banquete es tuyo. A las 3. Estaba en el coche, la maleta asegurada a mi lado como una compañera. Mis manos temblaban en el volante, pero bajo el miedo había una corriente de algo más feroz liberación. Mientras la casa se desvanecía en mi retrovisor, supe que la cocina nunca me vería en ese papel otra vez. Las luces del aeropuerto ya brillaban en el horizonte, para cuando la primera luz tocó las cortinas de la casa de los Vargas. Yo ya estaba a kilómetros de distancia, pero podía imaginar la mañana desplegándose sin mí. Lorena habría despertado cerca de las 7, esperando el aroma de pavos asándose y pan calentándose en el horno. Habría entrado a la cocina, aún en su bata de seda, lista para supervisar mi progreso. En cambio, encontró silencio. Los mostradores estaban llenos de verduras sin tocar, pavos crudos en sus empaques. En el fregadero estaba el sobre sellado y mi nota. Imaginé su rostro tensándose al leer las palabras. Luego, el pánico creciendo al darse cuenta de que hablaba en serio. Para el mediodía. El timbre comenzó a sonar. Los invitados entraron, parpadeando confundidos ante la mesa vacía. Lorena alisó su cabello, forzando una sonrisa mientras anunciaba: «Mamá tuvo una emergencia». Su voz titubeó en la última palabra. Los murmullos se extendieron rápido. «Pero ella ha hecho esto por décadas. ¿Tal vez estaba cansada?». Algunos negaron con la cabeza. Otros intercambiaron miradas que habían guardado por años. En desesperación, Lorena sacó su teléfono, apoyándolo contra un bote mientras un chef de YouTube explicaba cómo preparar un pavo. Tropezó con el ave, sus uñas perfectamente arregladas resbalando contra la piel, hasta que lo empujó de vuelta al molde con una maldición entre dientes. Los Guzmán llegaron últimos, entrando en la tensión que impregnaba cada rincón. Esperaban copas de cristal y una perfección dorada. Encontraron caos y excusas. Sus sonrisas corteses apenas ocultaban su decepción. Mientras los parientes veían a Lorena flaquear, los murmullos se intensificaron, volviéndose más agudos. Tal vez a mamá no la habían valorado, sino usado. Tal vez todas esas comidas impecables se habían construido sobre un sacrificio que nadie se molestó en ver. La casa misma parecía contener el aliento, esperando que la verdad saliera a flote. El sol estaba alto cuando encontré un asiento junto al Golfo de México, su superficie brillando como cristal. Sostuve un vaso alto de agua de horchata entre mis manos, el hielo tintineando suavemente, el aire cálido y cargado con el aroma de bugambilias. Por primera vez en años, la mañana del Día de Acción de Gracias era mía. No estaba inclinada sobre un horno ni haciendo malabares con sartenes. Estaba respirando, por impulso. Levanté mi teléfono. Giré la cámara hacia mí y capturé el momento yo en mi vestido amarillo, el mar detrás de mí, la paz escrita en mi rostro. Escribí sin dudar: cena de Acción de Gracias en el paraíso. El pavo es tu problema ahora. Con un toque se envió, directo al torbellino que había dejado atrás. Las respuestas llegaron rápido. Una avalancha de notificaciones iluminó la pantalla. Emojis de sorpresa, cadenas de signos de exclamación e incluso risas llenaron el hilo. Algunos primos escribieron palabras que nunca esperé ver bien hecho. Tía Amparo. Un mensaje, sin embargo, me detuvo. Verónica, gracias por mostrarme que está bien elegir la felicidad. Mi garganta se apretó al leerlo de nuevo. Lorena la había borrado de la mesa, pero mi partida le había devuelto algo que pensaba había perdido. Podía imaginar la escena en casa, incluso sin estar allí. Lorena paseando, los invitados inquietos, los murmullos ganando volumen, mi nota en el mostrador, mi ausencia, mi mensaje desde otro estado. Todo era evidencia de que la imagen perfecta se había construido sobre mi silencio. Ahora el silencio estaba roto
y las grietas en su actuación ya no podían repararse. Tomé un sorbo de mi horchata, el vaso frío contra mis labios, y dejé que el calor del sol se filtrara en mis hombros. La rebelión había comenzado con un solo boleto, pero su eco ya llegaba a lugares que no me había atrevido a imaginar. No estuve allí para verlo, pero la historia me llegó pronto, traída por primos que finalmente se atrevieron a decir la verdad. Lorena estaba en medio de esa cocina, los pavos aún crudos, los invitados inquietos, y declaró con toda la fuerza que pudo reunir: «Mamá quería esto, ella eligió dejarme con el trabajo. No me culpen». Pero Beatriz, mi nuera, con una fortaleza que Lorena siempre subestimó, dio un paso adelante. Ella pidió ayuda durante años. «Lorena, todos lo oímos. Nunca escuchaste. Le dijiste que vivía para esto, como si el agotamiento fuera alegría. La trataste como empleada, no como familia». La habitación se quedó en silencio después de eso. El tipo de silencio que rompe viejas ilusiones. Los parientes comenzaron a murmurar, armando años de recuerdos que habían pasado por alto, yo corriendo entre la cocina y el comedor, mi plato siempre frío, mi sonrisa delgada por el cansancio. Lo veían ahora por lo que había sido 30 personas alimentadas por un par de manos. Y ni una palabra de agradecimiento que igualara el esfuerzo. Lorena intentó reírse, pero el sonido titubeó. Los Guzmán susurraron detrás de sus manos arregladas, sin impresionarse. Otros evitaron su mirada por completo, su imagen pulida, la que había construido con tanto cuidado, se desmoronó en una tarde. Entonces alguien encontró el sobre que había dejado. Fue Beatriz otra vez quien lo leyó en voz alta. Mi testamento, revisado, ya no ponía a Lorena como la única heredera. En cambio, mi modesta herencia se dividiría a partes para los nietos, una porción para Verónica, y el resto para una fundación que apoya a mujeres cuidadoras, aquellas que, como yo, habían pasado vidas sin ser vistas. Las palabras se extendieron por la casa como una ráfaga de aire frío. El rostro de Lorena, me contaron, perdió todo color cuando la realidad se asentó. La había dejado con el banquete que exigía, pero no con el legado que esperaba. La verdad de mi vida quedó al descubierto, y nada podía volver a ocultarse en las sombras. Un año después, desperté con el sonido del mar fluyendo justo más allá de mi ventana. Su ritmo constante, un consuelo que no sabía que necesitaba. Mi pequeña casa en Mérida se había convertido en hogar. Un lugar tejido con paz y segundas oportunidades. Este día de Acción de Gracias. No estaba sola, ni enterrada bajo montañas de comida para 30 bocas. En cambio, mi mesa estaba puesta para 8. Verónica llegó primero, cargando una cazuela que olía a romero y ajo. Me besó en la mejilla y susurró: «Este año, yo te alimento a ti». Poco después llegó la señora Morales, mi vecina, sosteniendo un pastel de calabaza con una corteza que admitió era comprada. Reímos juntas por la honestidad. Más tarde, mis 2 nietos, Felipe y Clara, entraron corriendo, con los brazos llenos de panecillos y manzanas, sus sonrisas brillantes con la lealtad que solo la verdad dura puede enseñar. Algunos amigos del pueblo llegaron también, cada uno con un platillo, todos ansiosos por ayudar. La casa se llenó de un calor que no tenía nada que ver con el horno. Nos sentamos cerca, las risas derramándose por la mesa tan fácilmente como el vino. Nadie esperaba que alguien más sirviera. Pasábamos los platillos de mano en mano. Nos servíamos nosotros mismos y comíamos mientras la comida aún estaba caliente. No había carreras frenéticas entre habitaciones, ni sonrisas finas sobre el agotamiento. Por primera vez en años, me sentí presente en mi propia festividad. Cuando la comida terminó, me sorprendí susurrando palabras que habían estado rondándome desde el día que me fui. El amor abre puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Cuando la mesa estuvo despejada, puse una sola rosa en el jarrón del centro. Miré sus pétalos,
suaves y firmes, y pensé en los años que pasé sin ser vista. Hoy, rodeada de quienes me veían plenamente, supe que por fin había resurgido,